¿Qué tal amigos? Es Diario, buenos días, buenos días. Son 22 de mayo hoy, 22 de mayo, tiempo soleado en todo el centro peninsular, la península ya vestida de primavera casi por completo, veremos a ver lo que dura, pero estamos a final de mayo y lo que tenemos es un montón de noticias jugosas que las tenemos encima de la mesa y que impactan de lleno ¿en quién? En el gobierno de Sánchez, y en personas como Santos Cerdán, el secretario de organización del Partido Socialista, cada vez más achicharrado. Hoy tenemos también informaciones nuevas y un concepto que cada vez se está poniendo más de moda: la lucha del gobierno contra la UCO. Y ya le han puesto un nombre, la UCO patriótica, para desprestigiarla, como si tuviera unos fines políticos ajenos al gobierno y contrarios a los intereses del gobierno, como si quisiera esta unidad policial, esta unidad de la Guardia Civil dedicada a las investigaciones, hacerle daño gratuito a Pedro Sánchez, inventándose informes. Este es el relato que quiere poner en circulación el gobierno de Pedro Sánchez, que es el tema que llevamos a nuestra portada en el Es Diario. Pedro Sánchez ya prepara su relato contra la UCO patriótica, entre comillas, para defenderse atacando. Es la información que tenemos en nuestra portada y es una información de Abel Martín, que además añade que desde la Guardia Civil aseguran que esta estrategia, quiero decir, de poner el foco en los agentes de la UCO, es lo único que le puede quedar a este gobierno, y explican que acusar a la parte más débil, a los investigadores, es indecente, porque la UCO se limita a hacer su trabajo cuando hay un mandato judicial. Esto es lo que les estaba comentando de la nueva estrategia del gobierno de crear un relato potente para intentar neutralizar los informes de la UCO, que cada vez son más adversos para los intereses de Pedro Sánchez, pero como se afirma en esta información, la UCO, y según las fuentes que se consultan relacionadas con todo esto, imparciales, las fuentes imparciales, la UCO es una unidad policial, en este caso la unidad de la Guardia Civil, que ha prestado, por cierto, grandes servicios en investigaciones judiciales y que se dedica a recabar información, a investigar para servir de base a las investigaciones judiciales. Bien, vamos a continuar con el repaso a la prensa de hoy. Lo que van a ver ahora es el diario El Mundo con este asunto. El PSOE entra en combustión en Extremadura por el caso Hermanísimo, otro tema que nos va a ocupar y mucho durante el día de hoy, lo que está ocurriendo y lo que está comenzando a ocurrir, además, políticamente hablando, en Extremadura, al hilo del caso Hermanísimo. Ya saben, esa supuesta prevaricación, enchufazo hacia el hermano de Sánchez, David Sánchez Pérez Castejón, artísticamente conocido como David Azagra, que ocupó un puesto relacionado con la promoción de la música en la Diputación de Badajoz, sin tener ninguna preparación para ello, un puesto hecho ad hoc para él, solamente para él, un puesto que por otra parte prácticamente ni ocupó, ni sabía en qué consistía, ni nada de nada. Esto huele a gran cacicada y esto es lo que se está investigando y lo que está creciendo como una auténtica bola de nieve, y que además, y esta es la información del Mundo, de la que nos ocuparemos también con nuestras propias fuentes a lo largo del día de hoy, y además, digo, está poniendo en apuros y contra las cuerdas al PSOE de Extremadura. Las maniobras para aforar al líder que fichó a David Sánchez enfrentan a los dos referentes del partido. Sánchez defiende la honestidad de Cerdán, que registra ahora 9 iniciativas en el Congreso como coartada frente a la UCO. Hablaremos de este asunto extremeño a lo largo del día de hoy y hablaremos de otros. Vamos a continuar con el repaso a la prensa. El ABC, el analista jefe del Banco de España, se marcha tras obligarle a rehacer el informe anual. Es una información del diario ABC. Añade: el Consejo de Gobierno presidido por Escrivá cuestionó que se plantearan recomendaciones de política económica y le dio un mes para retocarlo. Y el asunto extremeño también en la portada del ABC. El aforamiento de Gallardo provoca un escándalo en Extremadura, guerra abierta en el PSOE de la comunidad por el intento de su líder de recompensar a una diputada con el puesto de subdelegada del gobierno en Badajoz, tras cederle el escaño que le permite a Gallardo
estar aforado y esquivar a la juez del caso del enchufe del hermano de Sánchez. Así que fíjense que está el tema al rojo vivo, al límite en Extremadura. La portada de Objective, con este titular: la justicia investiga al Ministerio de Bolaños por manipular resoluciones judiciales. Una información de The Objective que vuelve a poner el foco sobre Bolaños, sobre el superministro Bolaños. Ya saben que también tiene el foco del juez peinado encima de él por la supuesta implicación de ese ministerio y de ese departamento cuando él era secretario general de la Presidencia en la contratación de Cristina Álvarez, la persona clave en el Palacio de la Moncloa, la funcionaria de Moncloa que trabajaba en exclusiva para los intereses privados de Begoña Gómez. Y tenemos también, como les decía al principio, a Santos Cerdán hoy en las portadas. Por ejemplo, en la portada del OK Diario, Santos Cerdán se coló en las reuniones para impulsar la obra de 67 millones que investiga la UCO. Nuevamente, Santos Cerdán y un informe de la UCO que está a punto de aparecer y que, según todas las fuentes que estamos consultando, según todas esas fuentes, Santos Cerdán, el secretario de organización del Partido Socialista, puede quedar absolutamente achicharrado una vez que se conozcan los extremos y los detalles de ese informe. El caso Koldo está en el diario La Razón con este titular: caso Koldo, en la cúpula de Óscar Puente se inventan los informes. Este es el titular de La Razón y estas otras informaciones añadidas. Un exalto cargo señala a una compañera, pone lo que le da la gana en los procedimientos. Y otro añadido: dos responsables de Moncloa ya dan la razón a Aldama ante el juez. Miss Asturias delega su enchufe en Koldo. Ya saben que en Miss Asturias, Claudia Montes, una de las novias de Ábalos, declaró ayer en los juzgados de Gijón, pero declaró en la causa que se sigue en el Supremo, declaró por videoconferencia y reconoció que su trabajo en Logi Rail estaba absolutamente amañado, que Koldo, la mano derecha de Ábalos, fue el encargado de poner el currículum convenientemente alineado para que ese currículum de Claudia Montes pudiera pasar y pudiera ser seleccionado en Logi Rail para ocupar un puesto de administrativo en pago, pues lo que hacía Ábalos, en pago a los servicios prestados al gran jefe, a José Luis Ábalos. Claudia Montes, una de las novias de Ábalos. Y continuamos, finalizamos con el diario El Confidencial. Seguridad Nacional ve a Rusia tras toda la desinformación de la Dana de Valencia. Atención a esta exclusiva del Confidencial sobre la negra mano de Putin que podría estar en todo lo relacionado con el aciago día y lo que ocurrió después de la Dana valenciana el pasado 29 de octubre. Y les decía que nos quedaba el diario El País con este titular: Europa protesta por un ataque de Israel contra sus diplomáticos en Cisjordania. Y otro asunto: la regularización de migrantes dará permisos por un año. Este es, amigos de este diario, este es el panorama informativo que tenemos hoy. Estas son las portadas de los principales periódicos. Se quedan ahora con el editorial de Es Diario. Crisis total en el PSOE de Extremadura por la onda expansiva del caso del hermano de Sánchez. El PSOE de Extremadura se tambalea en una crisis sin precedentes desatada por el caso de David Sánchez, hermano del presidente del gobierno, que, como saben, está investigado por prevaricación y tráfico de influencias. La onda expansiva de este escándalo ha fracturado el partido en la región, exponiendo un sistema donde el favoritismo parece primar sobre la transparencia. La investigación de la Guardia Civil apunta a Miguel Ángel Gallardo, líder del PSOE extremeño, por crear una plaza a medida para David Sánchez en la Diputación de Badajoz, apenas 6 días después de rechazar nuevas contrataciones por exceso de personal. La entrega de un supuesto documento falso para encubrir estas maniobras y la eliminación masiva de correos electrónicos para borrar pruebas agravan la percepción de una red de corrupción orquestada desde las altas esferas. La maniobra para aforar a Gallardo, forzando la dimisión de la diputada Maribel Cortés y la renuncia de 4 sustitutos,
Ha sido un intento desesperado de blindarlo ante la justicia. Sin embargo, el delegado del Gobierno en Extremadura, Feliciano Cerro, ha bloqueado el nombramiento de Cortés como subdelegada en Badajoz, generando una fractura interna que evidencia la descoordinación y el caos en el PSOE regional. Este veto, interpretado como una resistencia a las órdenes de Ferraz, ha dejado a Cortés en el limbo tras su sacrificio político, intensificando las tensiones entre facciones del partido, que está roto. El caso no solo sacude Extremadura, sino que alcanza a Pedro Sánchez, cuya gestión está bajo escrutinio por escándalos como el de Koldo y el de Begoña Gómez. Las acusaciones populares piden 3 años de cárcel para su hermano, para David Sánchez, mientras la presión crece para que el presidente dé explicaciones. La crisis en el PSOE extremeño es un reflejo del desgaste del sanchismo, atrapado en un círculo de favores y encubrimientos que amenaza con erosionar su base electoral. El descrédito del PSOE es ya irreversible, no solo en Extremadura, sino en toda España.